Unos segundillos hasta que se vaya conectando el resto de la gente, como suele ser habitual, y comenzamos en breve, ¿vale? Bueno, yo creo que podemos empezar. Veo que ya se están metiendo casi todos. Vamos a ir empezando. Vale, pues nada, buenos días a todos y todas y gracias por acompañarnos una vez más, también por la asistencia que estamos teniendo, que estamos viendo que es bastante multitudinaria, que es un placer que veamos que la gente esté viendo este tipo de webinars como útiles para ellos y nada, bienvenidos a esta segunda sesión del programa que empezamos haciendo ya hace un par de semanas, el 17 de junio, para hablaros a todos del compliance laboral, de cómo se deberían ajustar todas las políticas que tenéis internamente en la empresa para intentar evitar y mitigar cualquier riesgo que pueda suceder en la empresa, ¿no? Hoy hablaremos de la segunda parte, registro jornada, teletrabajo y desconexión digital. Antes de empezar y de entrar en materia, pues queríamos hacer una breve introducción. De nuevo, pues mi nombre es Daniel López, socio del área laboral, junto con mi compañero José Miguel Benito, que también es socio del área laboral en Baker Tilly. Y bueno, pues es un poco la idea que queremos transmitir hoy, es continuar con este programa que iniciábamos, dando también turno de preguntas para quien quiera luego hacer tener alguna cuestión, ¿no? La sesión durará como la otra vez unos 60 minutos aproximadamente, una hora. Intentaremos que nuestra parte dure 45 minutos y que tengamos un tiempo para que luego podáis hacer algunas preguntas que os podamos responder en el momento. Independientemente de eso, si luego al final de la presentación tenéis cualquier duda, pues nos podéis seguir escribiendo a los contactos que tenéis aquí o en la página web de Baker Tilly si no tenéis estos contactos. La presentación se mandará a todos los inscritos, o sea que no hay ningún problema, luego lo podréis compartir con quien consideréis. Y también un punto importante, veréis que el chat está desactivado, no eso se inhabilita, pero sí que se habilita una sección que se llama PIR, en donde podéis ir haciendo cualquier tipo de pregunta que se contestarán al final. Vale, pues empezamos recordando un poquito lo que habíamos estado hablando en la anterior sesión. Hicimos un mapa de todas las obligaciones que considerábamos importantes y relevantes para las empresas. Las agrupábamos en varios bloques para intentar dejarlo un poco más claro. La parte de las 15 obligaciones que teníamos, pues hoy vamos a hablar del primer bloque, organización del trabajo, en concreto de jornada, registro de jornada, el teletrabajo y la desconexión digital, como mencionábamos al principio. Más adelante, como veremos, se seguirán haciendo otras sesiones, pero bueno, queríamos que tuvieses el contexto claro de cuáles son por dónde vamos, en qué sección estábamos. Hoy toca organización del trabajo, que es lo que consideramos que es donde tiene un poco más donde la inspección de trabajo está haciendo más hincapié. Si nos fijamos aquí en el mapa que ya mostrábamos en la primera sesión, pues vais viendo cuáles son las obligaciones que, dependiendo del número de empleados que tengan, cuáles son las obligaciones aplicables a cada una de ellas. Las de hoy son aplicables a todas las empresas, eso es importante mencionarlo, entonces por eso también consideramos que son de las más importantes y por las que en la práctica vemos que la inspección de trabajo está haciendo más hincapié. Y bueno, eso es el punto inicial. Aquí podéis ver un poco el programa, el roadmap de cuáles son las siguientes sesiones. Ya hicimos el día 17 de junio la primera, que era un poco más generalista. Hoy toca las que estábamos mencionando. Las siguientes serán, que luego lo recordaremos al final, el 16 de septiembre y el 7 de octubre, ¿vale? Con los temas que podéis ver ahí, por si alguno ya lo va viendo, pues que se pueda organizar un poco esos días y será a la misma hora, de 9:30 a 10:30, y así lo tenéis ya planteado para el inicio, ¿vale? ¿Por qué queremos hablar hoy de estas obligaciones? Pues es un poco la idea que queríamos transmitir hoy, ¿no? Pues esto, igual que mencionamos en la primera sesión, Inspección de Trabajo está haciendo gran hincapié en esta parte de la organización del trabajo,
no solamente por cumplir y tener los documentos, sino cómo podemos probarlo, ¿no? Nosotros tenemos un interés muy, bueno, pues tenemos gran interés en que tengáis muy en cuenta que todo lo que hagáis no solamente tenéis que cumplir, sino tenéis que saber cómo demostrarlo a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo ya no es como antiguamente que con un documento servía, tenemos que poder probar, ¿no? Entonces, en el registro de jornada, tanto en el teletrabajo o la desconexión digital, pues necesitamos tener, no solamente cumplir, sino cómo poder probarlo, ¿no? Entonces, ahora José Miguel, mi compañero José Miguel, bueno, entrará un poco más en detalle para que podáis saber un poco cómo está actuando la inspección, cuáles son los errores más frecuentes, algunas sentencias que pueden ser de utilidad para que tengamos una visión más pragmática, más práctica de cómo se está actuando también en vía judicial. Y bueno, sin más, te cedo la palabra, José Miguel, para que tú puedas continuar con esta primera parte, ¿vale? Muchas gracias, Dani. Buenos días a todos. Vamos, como decía Dani, a empezar con estas tres bloques que teníamos que creo que es importante porque muchas veces podemos pensar que todo el mundo lo tiene o que sí, sí, yo lo tengo, pero queremos hoy profundizar un poquito más, no solo en cuanto a cuáles son esas obligaciones y requisitos, sino ver ejemplos prácticos de lo que ha venido diciendo, que ya va diciendo la doctrina jurisprudencial, es decir, Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional, respecto a determinadas situaciones en cada uno de estos bloques. Em, Empezamos por el registro de jornada. Bueno, no hay que decir, el registro de jornada es el sistema que registra inicio y fin de jornada, incluido el teletrabajo. Em, ¿Cuáles son los puntos claves? Digital o en papel con acceso efectivo para la inspección de trabajo y la representación legal de los trabajadores. Este es el primer punto que dice, bueno, pero esto de papel todavía está, es decir, es posible, no tiene que ser solo digital. Pues, a ver, todavía a fecha de hoy, no sé qué le pasará mañana o dentro de esto, eh, se puede hacer en papel, ¿vale? O sea, no es obligatorio 100%, aunque sí es recomendable, como os voy a comentar ahora, empezar a hacerlo o hacerlo digital. ¿Por qué no es, o por qué está todavía permitido en papel? Porque no hay una norma que regule que solo se tiene que hacer en digital. Ahora bien, el papel tiene que tener una trazabilidad cara a la inspección de trabajo. Es decir, yo puedo hacer un documento en el cual los trabajadores firmen al inicio y firmen al final de la jornada, es decir, y que lo pongan ellos a mano. Si eso tiene una trazabilidad de que no es manipulable, de que no se firma por el trabajador, de que al trabajador no se le hace firmar ese papel bueno, oye, fírmame aquí, venga, o ponme esto, no me pongas tanto, es válido. ¿Por qué? Porque la inspección de trabajo lo que va a mirar, o sea, digamos que va a ser menos estricta, entre comillas, en un registro de jornada digital, porque en teoría es menos manipulable que en un registro de jornada en papel, que en teoría también es más manipulable. Entonces, la recomendación que aunque de momento, y no sabemos hasta cuándo, pero probablemente no muy tarde, el tema del papel va a desaparecer, lo ideal es que todo el mundo tenga un registro de jornada digital. Sobre todo cara a la inspección de trabajo porque os lo van a pedir, ¿vale? Ese registro de jornada hay que conservarlo mínimo un periodo de 4 años, ¿vale? Y es también aplicable al trabajo a distancia, es decir, todos los teletrabajadores también tienen que hacer ese registro de jornada y ahora veremos también porque hay siempre a quién se le aplica este registro de jornada, porque dice, bueno, para todos los trabajadores. Bueno, me adelanto un poquito, pero ¿qué pasa con los de alta dirección? ¿Qué pasa con los directivos? ¿Qué pasa con los comerciales? Porque este es un punto que todo el mundo nos pregunta, oye, pero ¿y el comercial tiene que hacer su registro de jornada? ¿Y el director financiero de una empresa tiene que hacer su registro de jornada? Pues ahora lo vamos a ver.
que debe tener un sistema de registro conforme a la legislación vigente, ¿vale? Como os decía, registro en soporte papel o digital siempre que sea fiable e inalterable, ¿vale? O sea, ¿me vale el Excel? Bueno, me vale el Excel si hay una traza de auditoría y una traza de que eso no ha sido alterado o que no pueda ser alterado, ¿vale? Aplicable a toda la plantilla, presencial, teletrabajo, trabajo híbrido. Ahora veremos lo de los directivos, los de los comerciales, etcétera. Tiene que ser accesible para la representación legal de los trabajadores, dentro de lo que son las competencias que puede tener un comité de empresa, unos delegados de personal, es el que puedan tener acceso a ese registro de jornada para ver que efectivamente se está cumpliendo con el registro de jornada y sobre todo ellos lo utilizan mucho por el tema de las horas extras, que también vamos a ver un caso de tema de horas extras. Eh, lo mismo, estamos siempre hablando de que esto tiene que tener una trazabilidad. O sea, no puede ser que, oye, nos están pidiendo el registro de jornada a la inspección de trabajo. Venga, vamos a hacerlo ahora y vamos a ver cuánto trabajamos y demás. No, no, esto tiene que ser diario. No me vale que como el inspector de trabajo me ha llamado que le mande el registro de jornada sobre la marcha y en ese momento empezamos a rellenar un papelito y venga, firma aquí, firma aquí. Cuidado con esto, ¿vale? Eh, el inicio y el final de la jornada es lo que marca la legislación vigente, con lo cual tenemos que o tienen que hacer ese registro al inicio y al final. O sea, cuando es digital, pues fichan, es un poco lo de los fichajes de antes, ¿no? Fichan al inicio y fichan al final, permitirme la expresión de fichar, ¿no? Es como, yo ya me acuerdo de los fichajes, ¿no? Lo que os decía, es portable en formato legible para la inspección de trabajo, ¿vale? Conservación durante un mínimo de 4 años y coordinado con el sistema de ausencias y acuerdos de teletrabajo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que hemos podido detectar en ese registro de jornada? Vuelvo un poco a lo mismo. Como veis, las ideas fuerza es esto, me da igual digital que papel. Prefiero digital ¿por qué? Porque tiene mucha más trazabilidad. Y eso es lo que va a pedir la inspección de trabajo, la trazabilidad, el que no sea manipulable y el que esté disponible en cualquier momento y sin demoras. Esto a veces hay gente o hay clientes que nos han dicho, bueno, pero ¿puedo seguir haciéndolo en papel? Sí, pero tú verás, siempre y cuando cumpla estos requisitos, ¿vale? Otro error más frecuente, pues bueno, oye, como teletrabajas, no hace falta que hagas esto. El hecho de que estar teletrabajando y no ir físicamente a la oficina no significa que no tenga que tener un registro de jornada. eh, Hay muchas empresas que dicen, no, el comercial, ¿cómo lo voy a controlar al comercial? Si el comercial sale, visita empresas, tiene su ruta y demás, ¿tiene que meter todas las horas del registro de jornada? Pues voy a hacer spoiler, sí, ¿vale? Sí, dice, ya, pero es que si viaja y se mete 2 horas de viaje cuando sale de su casa y demás, puede llegar a tener una jornada superior. Bueno, eso es lo que hay que valorar, eso es lo que hay que analizar para ver cómo se hace. Pero en principio, la ley no distingue entre comerciales, es decir, que los comerciales sean unos trabajadores aparte, excluidos del registro de jornada, ¿vale? Hay empresas que dicen, bueno, ¿qué más da tenerlo 1 año, 2 años? No, no, hay que conservarlo 4 años, ¿vale? Lo mismo el tema de esto. ¿Cómo controlas que en un papel no haya esa manipulación? Bueno, pues lo tienes que tener muy bien establecido para que efectivamente el trabajador lo firme y que de alguna forma tenga esa firma y que esa firma sea válida, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, también esto muchas veces, ¿por qué le tengo que dar yo al comité de empresa el acceso a los registros? Pues no, que se busque en la vida. Entonces, alguna frase que yo he escuchado, no, es que es obligación. Entonces, hay que hacerlo. O sea, nos guste o no nos guste, hay que hacerlo. Lo que os decía, ¿quién está obligado al registro de jornada? El registro de jornada se regula en el 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Y ahí te dice que inicio y fin de la jornada lo tienen que establecer, tienen que estar registrados, ¿vale?
de cada persona trabajadora. Y fijaros que hablamos de cada persona trabajadora y ahí no distingue. O sea, todo al que se le aplica el Estatuto de los Trabajadores tiene que tener un registro de jornada. Altos directivos. A los altos directivos. Alto directivo como tal, me estoy refiriendo a personas que tengan una relación laboral de alta dirección, ¿vale? No a cualquier directivo, solo aquellos que tengan la relación laboral especial de alta dirección. Y estos, como no se les aplica principalmente el Estatuto de los Trabajadores, sino el Real Decreto que regula la relación laboral especial de alta dirección, estos no tienen la obligación de registro de jornada. Pero ¿qué pasa con el personal directivo? Aunque tengan una responsabilidad alta, un salario más alto por sus funciones, estos siguen estando bajo el Estatuto de los Trabajadores. No son alta dirección real, o sea, son directivos. Si tú tienes que proceder a despedir a un director financiero, a un director de recursos humanos, a un director de marketing, a un director comercial, ¿vale? Vas a aplicar el Estatuto de los Trabajadores. Si aplicamos el Estatuto de los Trabajadores porque son personas trabajadoras, ¿vale? Lo aplicamos para todo y para todo es también el 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Ahí es lo de siempre. Oye, ya, pero es que claro, yo como director financiero, pues imagínate las horas que he hecho. Entonces, a ver cómo hacemos esto, porque mi responsabilidad está más allá de entrar a las 8, salir a las 4 y demás. Vale, sí, es así, pero que tienes que tener registro de jornada, lo tienes que tener, ¿vale? Igual que los comerciales. Los comerciales también tienen que tener ese registro de jornada, ¿vale? De hecho, hay una sentencia que os cito ahí del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de mayo del 2019 que así lo dice. Ahí no distingue. De hecho, hay un párrafo de esa sentencia que está ahí a modo de conclusión, es un párrafo literal de la sentencia, que es el registro de jornada tiene carácter universal y solo admite la exclusión de la alta dirección, extendiéndose expresamente a trabajadores móviles como los comerciales, sin que la flexibilidad o disponibilidad horaria eliminen la obligación. Esto es sentencia, como digo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, quería remarcar esto porque aquí es donde nosotros estamos viendo que hay esos ciertos situaciones donde probablemente no se estén haciendo o no se esté haciendo bien, porque el personal común, pues prácticamente y probablemente las empresas lo tienen ya todos. Y quería terminar con este bloque con una sentencia del Tribunal Supremo muy reciente, de hace 2 o 3 meses, ¿vale? ¿Por qué? Porque sobre esto ha habido muchas sentencias contradictorias. Eh, Cuando no había un registro de jornada, las primeras sentencias que salieron de horas extras venían a decir que, bueno, como tú no tienes registro de jornada, es tu problema, es tu obligación y por tanto, si el trabajador te pide tantas horas extras, como tú no has cumplido con el registro de jornada, esas horas extras se entienden realizadas y por tanto las tienes que pagar, ¿vale? Ha habido muchas sentencias en ese sentido, ha habido otras sentencias que decían, hombre, no, tiene que haber algún indicio de que efectivamente ha habido esas horas extras, ¿vale? Y finalmente el Tribunal Supremo lo que dice es que el mero hecho de no tener un registro de jornada no significa que las horas extras que pida el trabajador se le tengan que conceder o estén realmente realizadas. Tiene que haber al menos, o el trabajador tiene que al menos poner algún indicio o establecer o probar algún indicio de que efectivamente se ha realizado esas horas extras, ¿vale? Un poco lo que yo pongo al final en negrita, que es el inexistente registro de jornada, ¿vale? Debe cumplir con su función de garantía de los derechos del trabajador y, por tanto, su ausencia, imputable al empresario, no puede operar en perjuicio del empleado, pero siempre y cuando haya algún indicio suficiente de que se ha producido ese incumplimiento y que se han producido esas horas extras, ¿vale? Dicho más fácil, horas extras, registro jornada. El hecho de que no haya registro jornada automáticamente
es concesión de horas extras, no. Ahora, el trabajador da un indicio de que ha podido hacer horas extras, no hay registro de jornada, se las van a dar, ¿vale? El trabajador, solo con el indicio y sin un registro de jornada por parte de la empresa, tendrá muchas chances de conseguir las horas extraordinarias, ¿vale? Que se las concedan y que haya que pagarlas, ¿vale? Por tanto, es importante que tener ese registro de jornada, porque si tienes el registro de jornada, habrá o no habrá horas extras, pero el trabajador no podrá decir que son 200, porque habrán sido 10 que son las que constan en el registro de jornada. En el caso de que el trabajador diga, yo he hecho horas extras, monte un indicio, ¿vale? Y diga, son 200, aunque haya hecho 10, si no hay registro de jornada, probablemente le van a dar las 200, ¿vale? Fijaros la importancia que el Tribunal Supremo ha matizado el tema de las horas extras automáticas, pero sigue diciendo que si tú no tienes un registro de jornada, ¿vale? Y el trabajador da algún indicio de que ha habido esas horas extras, evidentemente se las van a conceder. Dani, te dejo. Vale, si hacemos aquí un breve paréntesis y que viene muy bien ese último que estabas comentando, José Miguel, porque ya hay algunas preguntas que están apareciendo que os recordamos que contestaremos al final, ¿vale? Pero que sí hacen mención justamente de una parte que es muy importante, ¿no? De cómo si se tienen que realizar pausas para la comida, si no, bueno, pues eso comentaremos. También recordad que hay un criterio técnico, el 101 del 2019, criterio técnico del Ministerio de Trabajo, que hace aclaraciones sobre este punto y que convendría también, si a lo mejor si luego da tiempo, aclarar en la respuesta, ¿no? Pero hacemos un paréntesis muy breve aquí para hacer esta pequeña encuesta para todos los que asistís, para que teniendo en cuenta lo que vamos comentando durante el webinar, podáis responder a esta pregunta sencilla, ¿no? Si la mayoría, me imagino que tendrán un sistema ya implantado de registro de jornada, pero si creéis que está de acuerdo, ¿no? Si es un sistema digital, si tenemos un sistema, pero no estamos muy seguros de si estamos cumpliendo los requisitos, para tener una breve idea de cómo lo estamos bueno, aplicando en nuestra propia empresa, ¿no? Con eso tendríamos una breve idea. Van apareciendo las respuestas ya eso sí que aparece en el chat, no en preguntas y respuestas. Si queréis vais viendo ahí cómo se va resolviendo. Y como nosotros intuíamos, pues la mayoría sí tiene ya un sistema que considera sólido y que cumplía con los requisitos legales, pero sí que hay un porcentaje alto, que por lo menos de momento ahora está en un 20-23%, que tienen dudas. Entonces eso es lo que nosotros, bueno, es el interés y el objetivo de este webinar, de este programa de formación, por así decirlo, es este justamente, ¿no? Que os hagáis estas preguntas, que tengáis esta alerta en vuestra cabeza para saber si tenéis que hacer alguna acción y retomar ese tema para evitar cualquier riesgo, ¿no? Si queréis, seguimos ya con el siguiente bloque, José Miguel, que es el siguiente de la parte de Vale, teletrabajo, también muy vamos importante. con... Vale. Sí, perdón, perdón. No, no, eso, simplemente que Vale, pasemos al siguiente bloque. gracias. Vale, seguimos con el teletrabajo o trabajo a distancia. Esto que es una obligación reciente que surge sobre todo y fundamentalmente tras la época del COVID, ¿vale? Porque realmente antes el teletrabajo era algo muy, muy, muy residual, ¿vale? Y sin embargo, bueno, pues cada día estamos yendo a esa situación de teletrabajo. Es verdad que la ley es muy, digamos que afecta mucho y que se mete mucho en las empresas, pero bueno, es lo que tenemos como siempre, ¿vale? Los puntos claves, si supera el 30% de la jornada en un periodo de 3 meses, tiene que haber un contrato de trabajo a distancia. Ese contrato de trabajo tiene que estar escrito, ¿vale? Y tiene mucha serie de obligaciones, además de el tiempo de costes de equipos, gastos corrientes y demás. Y hay que hacer también una evaluación de riesgos. ¿Qué debe incluir el acuerdo de teletrabajo o el contrato de trabajo a distancia? ¿Vale? Siempre por escrito. Siempre por escrito y además en este contrato de trabajo a distancia, como digo,
que está muy intervenido por la ley, porque te marca la ley el contenido mínimo, ¿vale? Inventario de medios, equipos y herramientas entregados por la empresa, los gastos que asume la empresa, los mecanismos de compensación. Normalmente ahora ya con los convenios colectivos ya te están marcando cuál es la cuantía que tienes que abonar, el horario de trabajo y reglas de disponibilidad durante la jornada. Esto es importante, el centro de trabajo al que queda escrito y porcentaje de presencialidad pactado, ¿vale? Siempre tiene que quedar centro, cuando hablamos de centro de trabajo, hablamos de centro de trabajo presencial, ¿vale? ¿Por qué? Porque con los teletrabajadores hay mini centros de trabajo que yo le digo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros cuando hay algún conflicto con algún trabajador que está, no sé, en las Islas Canarias o que está en Baleares o en Alicante pues y hay algún problema, pues ¿dónde demandan? Demandan donde está su domicilio. No están demandando en el domicilio o en el centro de trabajo presencial. Es correcto, es correcto. Y entonces a veces te encuentras con demandas de, no sé, en Santa Cruz de Tenerife, y dice, ¿y este por qué demanda aquí cuando su centro físico es Madrid? Bueno, es que teletrabaja desde Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues es correcto, ¿vale? Pero en cualquier caso sí que tiene que quedar adscrito a un centro de trabajo presencial. Porque aquí nos podríamos extender también mucho más, porque podría haber preguntas de, oye, ¿y entonces los festivos cuáles son? ¿Los del centro, los del domicilio o los del centro de trabajo presencial? ¿El convenio colectivo es el del centro de trabajo presencial o el del domicilio en aquellos sectores donde hay convenios colectivos provinciales? Bueno, ya os lo digo, es decir, normalmente los festivos y demás, las empresas suelen utilizar los del domicilio de cada teletrabajador, pero en cuanto al convenio colectivo, el que se aplica es el del centro de trabajo presencial, que también está para eso. La duración del acuerdo, si es indefinido, si es temporal renovable y demás. Condiciones de reversibilidad. Esto es muy importante. Muy importante porque es la manera que hay de pactar cuando se vuelve a trabajo presencial. Y esto tiene que estar muy bien redactado con todas las causas por las cuales se puede volver a la presencialidad. Y esto, si no está bien redactado, da interpretación para todo lo que queráis, ¿vale? Instrucciones sobre protección y datos de seguridad de la información en el domicilio, eh, y el derecho a la desconexión digital y canales de comunicación, ¿vale? También el tema de la prevención de riesgos, como hemos visto antes. ¿Qué errores más frecuentes? Pues, oye, no, pero no tengo nada escrito. No, no tengo nada escrito. Primer error. O sea, todo tiene que estar por escrito porque es que legalmente tiene que estar por escrito, ¿vale? Bueno, hago un acuerdo genérico, pero no lo adapto a cada trabajador. Es decir, a lo mejor cada trabajador tiene o no. A lo mejor el 80% del contrato te vale, pero hay un 15, un 20% que tienes que adaptar a la realidad de esa persona, ¿vale? La empresa no asume los gastos. Dice, no, no, es que yo ya meto los gastos dentro del salario porque tiene un salario alto y demás. No, no. Si tiene un salario alto, una parte la dedicas a los gastos. Y además, si el convenio colectivo te dice que tiene que ser 20, 30, 40 euros de gastos de teletrabajo, tienes que pagar esos 40 euros o lo que fuera en gastos de teletrabajo, ¿vale? Sin evaluación de riesgos en el puesto del domicilio. Es que esto es importantísimo. Y aquí se puede hacer, como decíamos, de dos formas. Una, mando a nuestros servicios de prevención a que evalúe el puesto de trabajo o se le dice al propio teletrabajador que, bueno, por medio de unos check-in de su sitio de trabajo, pues que nos pueda manifestar que efectivamente cumple con lo que es la evaluación de riesgos, ¿vale? Y importantísimo, lo decía antes, la reversibilidad no documentada. Quizá por aquí es por donde puedan venir la mayoría de los problemas que puede haber en el teletrabajo. Porque tú puedes tener un teletrabajo 100%, llegado un momento donde necesitas que ese teletrabajo ya no sea 100%, sino sea 60%, 50%, y si tú has hecho un contrato de trabajo indefinido con un 100%, y no has metido unas cláusulas de reversibilidad, ¿vale? Eh, pues está difícil. ¿Por qué? Porque tú no puedes decidir unilateralmente
el volver a una presencialidad o una semipresencialidad. O lo haces por medio de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? O lo haces de mutuo acuerdo. O has tenido una cláusula en tu contrato de teletrabajo, de trabajo a distancia, donde marca muy bien las razones y las causas por las cuales puede tener esa reversibilidad, ¿vale? Esto es importantísimo porque, digo, por mi experiencia, es uno de los puntos más conflictivos normalmente dentro de los contratos de trabajo a distancia. Lo que os decía, eh, la unilateralidad. Una vez firmado el contrato de trabajo a distancia, ¿vale? Salvo por esas causas reseñadas en el contrato que os decía, la empresa no puede modificar el porcentaje de teletrabajo sin causa justificada. Esas causas, ya como os decía, nos vamos a la modificación sustancial de condiciones de trabajo, causas económicas, causas técnicas, causas organizativas o causas de producción. Pero eso supone iniciar un proceso. Eso supone que le tienes que dar al teletrabajador una carta donde le dices el por qué su porcentaje de teletrabajo ya no es el 100%, sino va a ser del 50% o va a ser va a ser totalmente presencial. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos esto, aquello, y eso incluso te puede suponer que el trabajador te extinga el contrato de trabajo con una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, o que te lo impugnen los tribunales y que, bueno, a ver qué dice el tribunal, ¿vale? Entonces, importantísimo el reseñar las causas de esa reversibilidad. Además, yo, por ejemplo, soy muy partidario de que ese teletrabajo no sea indefinido, sino que sea un teletrabajo anual renovable. Oye, y que llega la renovación, no quiero renovar, ya está pactado que tu teletrabajo es temporal, aunque sea renovable, ¿vale? Y no indefinido. Es una de las situaciones que se pueden dar, ¿no? Y luego la otra situación que da para mucho más de estos 3 5 minutos es la relación entre el teletrabajo y el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. El 34.8 del Estatuto de los Trabajadores lo que dice es que las personas trabajadoras pueden adecuar su jornada, su horario por circunstancias familiares. No es la reducción de jornada para cuidado de hijo, no es la excedencia para cuidado de hijo, esto es, yo tengo unas circunstancias familiares, ¿vale? Y quiero adaptar mi horario, mi jornada a esas circunstancias familiares. Y dentro de esto está el teletrabajo. O sea, además, literalmente, el artículo 34.8 te dice que efectivamente esto se puede hacer o que está dentro de las posibilidades, ¿vale? Bueno, lo primero que hay que decir, yo creo que en esto, en algunos webinars que yo di hace tiempo, siempre lo decía, no es un derecho absoluto. O sea, el 34.8 no le da un derecho absoluto a los trabajadores para que puedan elegir teletrabajo. Oye, es que yo tengo un niño o tengo dos niños que necesito adecuar porque para ir al colegio y tal, y me quiero acoger al 34.8. Y además antes entraba a las 9 y ahora y tenía turno, por ejemplo, y ahora quiero no tener turnos y quiero solo un turno de mañana porque eso me facilita la conciliación de la vida familiar y laboral. O, bueno, pues antes no tenía teletrabajo, pero para conciliar con mi vida familiar y laboral pues quiero teletrabajo al 100%, ¿vale? O quiero teletrabajo los lunes, los jueves y los viernes, ¿vale? A partir de ahí, cada uno pues elige o pone. Esto lo recibe la empresa. Y aquí viene lo del teletrabajo. Oye, es que esta persona me está pidiendo teletrabajar aplicando el artículo 34.8 porque tiene unas necesidades familiares, quiere conciliar la vida laboral y familiar. ¿Qué hacemos? ¿Vale? Le tengo que dar el teletrabajo. Bueno, de primeras no es un derecho absoluto, ¿vale? De segundas, el artículo 34.8 dice que hay que un periodo de negociación de 15 días. Durante ese periodo de negociación, que al final no es una negociación como tal, sino es, oye, me has pasado esta propuesta, te contrapropongo, o te digo que no, o te explico que es imposible que tú teletrabajes porque eres la persona que es el recepcionista de la empresa. Y evidentemente el recepcionista de la empresa no puede tener un teletrabajo todos los días de la semana porque su función básicamente es presencial.
¿vale? Bueno, de estas, probablemente quien me esté escuchando habrá vivido alguna de ellas porque desde que está el teletrabajo y desde que está el artículo 34.8, que no es de hace mucho, ¿vale? Esto es situaciones constantes de, no sé si de conflicto, pero sí de pedir, de dar, de no dar, etcétera. Lo importante aquí es siempre, o sea, como puntos principales, es siempre dar la explicación del por qué no, explicación razonable, ¿vale? O si no hay un que no, al menos contraproponer algo que no sea lo que pide trabajo. Si no hay ninguna negociación, si no hay ninguna contestación, los tribunales lo que están diciendo es, me has pedido teletrabajo y la empresa ni te ha contestado en 15 días, toma el teletrabajo, aunque sea el recepcionista, ¿vale? Vale, esto es un poco lo que yo os quería decir sobre esto porque es importante. Y esta última parte de José Miguel, muy importante por lo que mal denominado se conoce como la jornada a la carta, ¿no? Que está llevando a mucha confusión, mucho conflicto en lo que vemos en el día a día. Hacemos otro paréntesis como antes para otra pequeña encuesta para que nos digáis si creéis que tenéis bien formalizados los acuerdos de teletrabajo, si creéis que están todos los empleados, todos los teletrabajadores tienen un acuerdo escrito formalizado, si no lo tenéis tan claro, si algunos empleados lo tienen pero no todos los que tendrían que tenerlo, bueno, para que nos deis también un poco la idea, ¿vale? Y con los resultados que van saliendo, pues un poco la misma idea que antes, ¿no? Pues hay gente que lo tiene todo, la mayoría, yo creo que en esta parte sí que es claro que casi todos tienen unos acuerdos de teletrabajo bien realizados, bien redactados, intentando tener todos, pero sí que vemos un porcentaje, que si os vais a la sección de chat, como os decía antes, vais viendo que hay un porcentaje relevante en donde vemos que hay gente que lo tienen, pero que no están del todo actualizados, o hay algunos empleados que los tienen, pero no todos los que deberían y muchos, un 30%, que no han formalizado un acuerdo escrito. Eso es, como decía José Miguel antes, ¿no? Pues la primera piedra es esa, ¿no? El tener el acuerdo por escrito. Si no tenemos esto, pues es como volviendo un poco al origen de este programa. Todo lo que tengamos hecho con empleados tiene que tener una evidencia clara que podamos demostrar luego, tanto en vía administrativa con inspección como en vía judicial, si llegara al caso, ¿no? Por eso os recomendamos siempre que reviséis este tipo de cosas para evitar cualquier problema. Vale, pues pasamos a la siguiente sección, a ver si podemos terminar rápido también para luego pasar a las preguntas. Pues Miguel. Sí, a ver. Perdona, no sé si ahora no me deja recuperar la presentación. Ahora, ya está, listo. Gracias, Dani. Vamos con el último bloque, que es el bloque de desconexión digital, ¿vale? Eh, la empresa, todas las empresas deben contar con una política interna que garantice el derecho a no atender comunicaciones profesionales fuera del horario laboral. Esto es importantísimo. Esto, si no se tiene y la inspección de trabajo vía denuncia, porque normalmente esto puede venir vía denuncia. Perdona, José eh, Miguel, un segundo, que creo que no le has pasado de slide. Si puedes pasar a la siguiente. Si no vale, ¿sí? no, pero Ahí, ahora, ¿sí? ahora. Perfecto, perfecto. Gracias. Vale. Lo que decía que estamos hablando de que es una obligación muy importante y que, bueno, cada día más, por lo que podemos decir, el tema de la desconexión digital. ¿Vale? Puntos claves. Elaborada con audiencia previa de la representación legal de los trabajadores. Hay muchas preguntas que me hacen a veces, oye, pero ¿la tengo que negociar con ellos? No, no hay obligación de negociarla con ellos, pero sí hay una obligación de darle audiencia. Oye, estamos elaborando el protocolo de desconexión digital. Esto es lo que vamos a tener dentro del protocolo de desconexión digital y para que vosotros lo sepáis y para poder, si podéis añadir algo o meter algo que queráis, ¿vale? Después ya quien elabora el protocolo es la empresa, ¿vale? Ese protocolo tiene que incluir medidas formativas, acciones formativas y medidas concretas para esto. No va a decir, y no podré, no sé, o sea, no puedo mandar durante los fines de semana, durante el horario, o sea, todo esto tiene que haber unas medidas concretas, ¿vale?
y se aplica a todo trabajador, ¿vale? ¿Qué debe incluir? Debe incluir la política interna aprobada y comunicada a toda la plantilla por escrito, ojo, y recepcionada, ¿vale? Es decir, tenemos que tener el recibí, por decirlo de alguna forma, de que todo el mundo tiene esa política interna. A veces, sobre todo en las grandes corporaciones, dice, bueno, no, pero esto está en nuestra intranet. Sí, sí, muy bien. Me parece muy bien que está en la intranet, pero sí, a lo mejor el trabajador no entra en la intranet. Bueno, porque no, bueno, o sea, no, no. Tiene que haber una constancia de que, aunque esté en la intranet, el trabajador tiene o ha recibido ese protocolo y lo ha firmado como recibido, ¿vale? Bueno, como os decía, no hace falta negociar con los representantes legales de los trabajadores. eh, Hay que definir horarios de no contacto, horarios donde no puedes decirle al trabajador o preguntarle o mandarle un correo electrónico, las acciones formativas. eh, que no es suficiente. Hay veces que te dicen, oye, no, pero yo ya lo he metido en el contrato que va a haber que hay una desconexión digital, ¿vale? Y claro, esto es mucho más de meter una cláusula en un contrato. Esto es, no, es que el protocolo de desconexión digital no son una página o dos páginas, ¿vale? Esto es algo mucho más serio y mucho más amplio, ¿vale? Lo que os decía antes, tiene que haber esa recepción o acuse de lectura o firma por parte de los trabajadores que se haya hecho. Si tenéis representación legal de los trabajadores y ni siquiera le habéis dicho que vais a hacer o que estáis haciendo una política de desconexión digital, pues evidentemente también ese protocolo puede estar viciado de forma, ¿vale? Bueno, la documentación y esto. Muchas veces dicen, no, pues copio uno que me he visto en internet y ya está. No, no, es que cada sector puede ser distinto. O sea, cada uno puede tener unas formas de trabajar distintas y hay que adaptarlo a ese sector. ¿Cómo implantar una política de desconexión eficaz? Bueno, diagnóstico previo, hay que ver dónde estamos, qué empresa es, a qué se dedica, cómo está organizada. Hay que, si hay representantes legales de los trabajadores, hay que comunicárselo, ¿vale? Hay que redactarlo y difundirlo, comunicarlo a toda la plantilla. Y a partir de aquí, de alguna forma, con esas acciones formativas, hay que verificar el cumplimiento periódico de que efectivamente se está cumpliendo con ese protocolo. O sea, esto no es, uy, no tengo protocolo de desconexión digital y me lo ha pedido la inspección de trabajo, venga, haz uno. No, no, esto no va así. A ver, si hay que hacerlo porque la inspección de trabajo te ha pedido y te lo tienes que mandar en 48 horas, pues como no lo tengas, tenemos un lío porque no estaremos cumpliendo con todo esto, ¿vale? Pero si lo queremos hacer bien, tiene que tener estos pasos, son importantísimos para hacer ese protocolo. Algunos casos de desconexión digital en la doctrina jurisprudencial. Igual, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ¿vale? Condenó a una empresa a indemnizar con 1.500 euros a una trabajadora que recibió, a la empresa, perdón, que envió a una trabajadora correos electrónicos de forma reiterada fuera del horario de trabajo y estando de baja, ¿vale? Es decir, el mero hecho de enviar correos electrónicos estás incumpliendo la desconexión digital. Y el Tribunal Superior de Justicia aquí, bueno, condenó a pagar una indemnización por violar ese derecho de desconexión digital, ¿vale? No, porque muchas preguntas también eran, bueno, pero yo los mando, que no lo abra. Él no tiene obligación, no, es que ni siquiera lo tienes que mandar, ¿vale? No es que él que no lo abra, porque no tiene obligación de abrirlo, porque con la desconexión digital, pues no tiene obligación de abrirlo. Yo no le voy a decir que lo abra, pero se lo has mandado. Entonces, cuidado con esto. O sea, no se pueden mandar tampoco correos electrónicos fuera del horario de trabajo, que se hace mucho, ¿vale? Que no suele pasar nada, no suele pasar nada porque las personas trabajadoras normalmente no lo denuncian, pero que lo sepáis, ¿vale? Y yo creo que con esto ya, Dani, te dejo. Sí, bueno, pues de nuevo otra última encuesta
para también tener un poco el testeo este, ¿no? Que si, para saber si tenéis en vuestra empresa un protocolo de desconexión digital. Aquí, igual que antes decía que en el acuerdo de teletrabajo sí que vemos que la mayoría de los clientes tienen algo, aunque a lo mejor, como hemos visto en los resultados, no lo tenían tan claro si estaban cumpliendo o no. Aquí sí que vemos que en la práctica la mayoría de los clientes y clientes que vienen a Baker Tilly no lo tienen tan en cuenta, no son conscientes que tienen que tener ese protocolo. Nosotros incidimos mucho en que lo tenemos que hacer, pero bueno, parece que no, como que no es tan popular como otros. A lo mejor sí saben que hay que mantener la desconexión, pero no saben exactamente cuál es la envergadura de esto, ¿no? Y hasta dónde tendrían que llegar. Y los resultados justamente muestran esto, ¿no? Pues más del 56, del 55% no tienen nada implementado todavía. Pues esos son las personas las empresas que estéis en esta situación, pues tenéis que activarlo porque es un riesgo que estamos viendo cada vez más con inspección de trabajo que pide este documento, ¿no? Y bueno, sobre todo lo que decía José Miguel, que en la práctica, sin querer, muchas veces mandamos algunos emails en horario fuera de trabajo o gente que está de baja, que es muy importante mantener esta desconexión para evitar cualquier litigio o cualquier problema. Hay un montón de barreras o de sistemas para evitarlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de hacer un programar el envío del email o cualquier cosa que sea así de este estilo y sobre todo tenerlo todo bien por escrito con una política clara sobre esto. Vale, pues muy rápido ya pasamos a la parte final y con ganas de responder a tantas preguntas que están llegándonos. La última parte es que recordéis simplemente que tenemos esta herramienta que nuestra compañera Ana Ascanio ya hizo, que ya os comenté en la anterior ocasión, para los que estuvisteis en esa sesión, en donde si hacéis bueno, miráis con el código QR podéis acceder a esta herramienta, en donde tenéis sin ningún tipo de compromiso, esa herramienta solamente es para vosotros, para que podáis ver en qué nivel de riesgo estáis con todo el tema de las obligaciones laborales. Simplemente es para vosotros, no lleva ninguna información a ningún sitio, no va a llegar a inspección de trabajo, ni mucho menos, simplemente para que lo veáis un poco y deis prioridad a aquellos puntos que consideréis más relevantes para intentar arreglar cuanto antes, ¿no? Para que no haya problemas y podáis encauzarlo lo antes posible. Esa herramienta, bueno, como también os llegará la presentación y el documento este, pues lo podéis escanear más tarde cuando queráis en otra ocasión. Y ya para finalizar, pues pasamos a los bloques de preguntas. No sé si va a dar tiempo a responder a todas porque estamos recibiendo bastantes, por lo que veía, llevaban más de 15, 20 preguntas. Entonces vamos a ir intentando responder por bloques. Estoy viendo que hay como la primera parte de las preguntas eran referentes al bloque primero de registro de jornada. Pues leemos un poco por encima todas. A ver si lo cojo aquí. Vale, si quieres, vamos una a una y así, porque si leemos todas Venga, no nos da tiempo. venga. Vamos desde la primera pregunta hasta el final. Como dice Dani, el primer bloque, tema registro jornada. Cualquier cosa, Dani, me vas añadiendo. Eh, Venga. Dice, si hay tiempo para comer, se ficha al ir a comer y al volver. Sí, porque la comida, o sea, todo lo que no sea tiempo de trabajo, vamos a partir de esa base. Todo lo que no sea tiempo de trabajo debe estar fuera de lo que es el registro de jornada, ¿vale? Solo se registra lo que es tiempo de trabajo. Si tú sales a comer y en esa comida no es tiempo de trabajo, ¿vale? Evidentemente tienes que parar y tienes que volver o sea, tienes que volver a encender el registro cuando vuelves, ¿vale? Dice, y si se sale a fumar, esta pregunta es interesante. Aquí lo primero que hay que considerar es que salir a fumar no es. O sea, digamos que no debería ser tiempo de trabajo. Aquí ya depende mucho de las empresas, si son más flexibles o no flexibles. Pero fumar o la pausa esa de fumar o la pausa de café no es como ir a comer, ¿vale? Digamos que es tiempo de trabajo y que bueno, que las empresas te dejan hacerlo, perfecto. Pero si es tiempo de trabajo, no puedes parar cuando sales a fumar y volver a entrar. O sea, esto en estricto. A partir de aquí ya cada empresa lo hace un poco como buenamente quiere, ¿vale? Y en función de si, como digo, si es más flexible o más estricta. No sé si tienes algo, Dani, que añadir con Sí, esto. sí, yo solamente aclarar esto.
viene, o sea, la norma, como decíamos al principio, no establece que haya que hacer pausas, pero sí que, como también mencionamos, hay un criterio técnico del Ministerio de Trabajo que básicamente lo que hace es recomendar que sí que se registren esas pausas, porque de lo contrario se puede considerar todo tiempo de trabajo efectivo. Y es verdad que si fichas a las 8 de la mañana y sales a las 7 de la tarde, por ejemplo, sin haber fichado pausas para comer o para otro tipo de pausas, pues por defecto Inspección de Trabajo va a considerar que es tiempo de trabajo efectivo, salvo que demuestre lo contrario. Entonces la carga de la prueba ahí es compleja y convendría hacer estas pausas. Pero bueno, pues como has comentado muy bien, pues deberíamos registrar las pausas. Sí, que logísticamente a nivel operativo es complicado porque mucha gente se le olvida, que también es otra de las preguntas que tenemos a continuación. Sí. Lo sabemos, pero bueno, es cuanto el criterio este, yo os digo 101/2019, lo podéis ver, que está en internet y es lo que recomienda Inspección de Trabajo para evitar que se presuman horas de trabajo efectivo cuando no lo son. Vale, siguiente pregunta si Sí, quieres, José Miguel. ¿qué pasa con los trabajadores que se olviden de fichar? Buena pregunta, lo que decía Dani. A ver, aquí la obligación no solo para la empresa, ¿eh? Es también para los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquella persona que no fiche, así de claro lo digo, se le advierte y si sigue sin fichar puede ser sancionada por esto. Es una obligación de los trabajadores fichar o hacer su registro de jornada. ¿Por qué? Porque después la inspección de trabajo no te va a decir, no, pero es que, oye, te faltan fichajes o te falta registro de jornada. No, es que el trabajador se lo olvidó. A mí me da igual. La inspección de trabajo te va a decir, me da igual. Tú eres la responsable de que esta persona fiche o que haga ese registro de jornada. Y entonces, si no lo hace, es tu culpa. Con lo cual, y si es tu culpa, cara a la inspección, de alguna forma tienes que trasladar eso también a los trabajadores, porque es su obligación. Insisto, aquí la obligación, que estamos hablando, obligaciones de la empresa, pero aquí la obligación también es de los trabajadores. Vale, aquí nada que añadir y así vamos un poco más ágiles. Vale, ¿cómo se puede verificar la veracidad de las horas reportadas por los empleados? Pues esto es lo que tenemos, es decir, al final ya va en función de los sistemas. Si lo haces en papel, pues a ver cómo lo haces. Si lo haces en digital, ya hay sistemas donde efectivamente tienen como más control. Esto ya va un poco sobre los sistemas que tengáis de registro de jornada para que tengan esas garantías de que no se están falsificando las horas. Y yo creo que la pregunta va más allá, si cómo pueden comprobar que un empleado no está registrando horas incorrectas o de manera pues que pone de 8 a 5 y en realidad está trabajando menos o bueno, pues eso es un punto que no se va a poder controlar salvo que tengas otros sistemas adicionales que te permitan saber si está trabajando efectivamente con la IP, que los hay, que existen, pero estás como un poco vigilando al empleado y es, bueno, legítimo, pero que es otra herramienta. Sistemas ya de registro de jornada que lo tienen también esa comprobación, también te lo pueden dar, pero es complicado. Al final es una relación de confianza y entender que si el empleado está registrando esto, pues debería ser lo correcto, ¿no? Evidentemente no hay un sistema que te pueda permitir tener la veracidad absoluta de que lo que están registrando es correcto o no. Ese es un problema. Vale, y dice, ¿cómo regulamos las horas extras cuando la gente no cumple con su horario habitual y no comunica pausas ni salidas de su puesto? Bueno, es un poco lo mismo de antes. Es decir, ese es el control que tiene que tener la empresa de que efectivamente no se están falsificando el registro de jornada, ¿vale? Y que todo el mundo cumple y con ese registro de jornada comunica pausas y demás. Insisto, cualquier incumplimiento en el registro de jornada es sancionable por la empresa. Entonces, aquí yo creo que está más en el inicio, en decir, oye, tener bien establecido ese registro, cómo hacer ese registro de jornada, que los trabajadores conozcan perfectamente las obligaciones que tienen en cuanto a ese registro de jornada y a partir de aquí, si no lo hacen, pues advirtiéndoles, oye, no me vas a pedir después tanto porque no estás cumpliendo con esto. Esa es un poco la idea. Y un punto adicional, para que sea considerado hora extra, la empresa tiene que aprobar que es una hora extra. O sea, si está reportando 45 horas a la semana porque no registra pausas y demás,
el empleado no puede considerar que son horas extras siempre, ¿no? Pues a pesar de que además tiene que ser considerado el tiempo en cómputo anual, pues la empresa tiene que verificar que está realizando horas extras. Entonces, no todo lo que esté registrando, si no hay pausas, se va a considerar hora extra por defecto, sino que tiene que haber también una aprobación adicional de la empresa. ¿Qué te pasa a ti? A ver. Uy, se ha colado algo, un Vale. sonido por aquí. Dice, en los viajes de los comerciales es correcto reflejar el fichaje, el desplazamiento y el trabajo efectivo. Bueno, esto daría para mucha reflexión, porque aquí lo que hay que ver es cuándo empieza el comercial su jornada. Y aquí nos metemos bueno, podría estar hablando media hora sobre esto fácilmente. ¿Por qué? Porque hay muchas sentencias que todavía incluso no se ponen de acuerdo. Hay incluso una disputa entre el Tribunal de la Unión Europea y el Tribunal Supremo de cuándo empieza la jornada laboral en un comercial, si es desde que sale de su casa o si es desde que llega al primer cliente o si es desde cuando llega al centro de trabajo. Entonces, al final, en función de cada situación, hay que ver cuándo inicia el trabajo efectivo, ¿vale? Y es ahí cuando tendría que empezar a realizar el registro de jornada. La siguiente Eh, pregunta ¿es sí. posible que una persona trabajadora esté permanente teletrabajando, residiendo en el extranjero, en un país diferente al de la empresa? Esta pregunta es interesante, pero aquí tened en cuenta que si una persona está trabajando fuera de España, por defecto las normas internacionales lo que definen es que se tiene que aplicar la legislación del país en donde el empleado esté trabajando. Entonces, aunque esté teletrabajando desde una empresa española fuera, pues tanto legislación de seguridad social como legislación tributaria como legislación laboral, por defecto, ya digo, hay algunas excepciones, debería ser la del país de destino. Entonces, no dejaría de aplicarse el estatuto o el convenio y se aplicaría la legislación laboral de aquel país. Hay cláusulas de descuelgue. Si, por ejemplo, estamos hablando de países en la Unión Europea, pues se aplicaría el convenio de Roma primero, que tendrían la posibilidad de elegir entre ambas partes la legislación laboral aplicable. Seguridad social y fiscal debería ser la de residencia, salvo que sea un desplazamiento temporal y demás. Pero bueno, es un tema un poco más complejo, pero en principio, a priori, no aplicaría la obligación como la tenemos a día de hoy en España, porque se debería aplicar la legislación laboral de aquel país en donde esté teletrabajando. Vale, Eso no sé si habría... queda. Perdón. Ay, no, sí, es que no nos va a dar tiempo a todos, entonces te iba a decir, Vale. continuamos con la Voy siguiente porque con no... teletrabajo, que creo que es la siguiente. Dice, ¿se pueden modificar los días de teletrabajo y la presencialidad de manera unilateral por la empresa? Hablo de no rescindirlo al 100%. No. Ya he dicho claramente no. ¿Vale? Tienes que tener o causas para hacerlo o tenerlo previsto en el contrato o de mutuo acuerdo con la empresa, ¿vale? Esto no lo entiendo muy bien porque dice, se puede excluir la reversibilidad en los pactos TAD cuando desde el comienzo se pacta el trabajo a distancia, perdón, y no había modo presencial en ningún momento. Bueno, a ver, la reversibilidad es una cosa que marca la ley del contrato de trabajo a distancia y ahí lo que dice es que ambas partes decidirán cómo es esa reversibilidad. Eso es lo que tiene que estar regulado en el contrato. Dani, ¿cuánto tiempo tiene la empresa para registrarlos en el SEPE? Sí, 10 días hábiles. Eso es igual que el contrato ordinario. Tenemos 10 días hábiles desde que se produce el teletrabajo. En muchas ocasiones se ha dado la ocasión en la que no se han dado cuenta que tenían que registrar este acuerdo. Se ha registrado más tarde, se ha comunicado posteriormente y bueno, pues siempre tienes ese riesgo de que te puedan sancionar. En la práctica no hemos visto sanciones porque lo hayan registrado más tarde esos 10 días hábiles y bueno, pues aunque haya que hacerlo, que sepan que también que ese es un punto que pueden estar más o menos tranquilos si no lo han hecho, que lo hagan cuanto antes y así evitan ese riesgo mayor. Dice, ¿qué pasa si la trabajadora la que quiere modificar la jornada de teletrabajo haciendo más de la estipulada? Aquí es como digo, o sea, se pueden firmar anexos al contrato de trabajo todos los que queráis, siempre que haya acuerdo, no hay problema. Luego se puede revertir, aunque no quiera, no. Tendrás que decir cómo se puede revertir, ¿vale? En ese anexo, dice, bueno, quiero recuperar más trabajo presencial, perfecto, pero después se puede revertir o poner un periodo de tiempo renovable, etcétera, ¿vale? Eh, una persona quiere hacer o hace teletrabajo, pero no tiene espacio para poner un escritorio o silla ergonómica. A ver, evidentemente, eh, aquí hablamos más de tema de prevención de riesgos laborales.
y habría que valorar, ¿no? Que lo que él diga y habría que ver exactamente, pues que no tener un espacio para una mesa o una silla, no sé si en prevención de riesgos podría pasar, por mucho que él diga que lo tiene. O sea, para nosotros lo tiene porque él lo dice, ¿vale? Y por ahí es por donde podría ser. Si en 3 meses no se llega al 30% de jornada, no hay que hacer acuerdo escrito. Bueno, es que no cumple con el requisito de la ley de trabajo a distancia y por tanto no tiene que haber un contrato de teletrabajo o de trabajo a distancia. Nuestra empresa tenemos acuerdos por escrito con todos los Solo teletrabajadores. una cosa aquí, José Miguel, Sí, aunque es así, es correcto esto, pero hay veces que no tenemos tan claro si, bueno, pues a lo mejor en un periodo de 3 meses no da, pero en el siguiente periodo de 3 meses sí, y entonces eso es algo que es bastante volátil. Entonces, nosotros siempre recomendamos que cuando tengamos o sea, si lo tenemos claro que no cumple, pues oye, no hace falta, pero si tenemos dudas, porque no sabemos exactamente cuándo va a cumplir o cuándo vamos a superar el umbral para que sea requisito necesario, recomendamos tener un documento escrito para que lo tengamos mejor, para evitar cualquier problema, así que no pasemos a tener esa obligación. En teoría acabaría ya la sesión. Yo, por mí, si queréis, podemos continuar 5 minutos. No sé, José Miguel, si tú tienes para sí, sí, no, terminar. por mí no hay problema. Vale, pues seguimos un poquito más, así, porque hay preguntas muy interesantes y Sí, para no dice, dejarlas. nuestra empresa tenemos acuerdos por escrito con todos los teletrabajadores, excepto con uno que hace jornada a la carta, el 30% en teletrabajo y el 70% en la oficina. Aquí, ¿cómo debería hacerse el contrato? Es un poco lo mismo. Si no supera, es lo que acaba de decir Dani, si no supera el 30%, no es obligatorio, pero sí es recomendable pues, tener ese acuerdo, ese pacto en el cual quede normal. ¿Es un acuerdo que no tiene que cumplir con todos los requisitos que marca la ley del contrato a distancia? Sí, efectivamente, porque no hay esa obligación, pero tenerlo por escrito siempre es bueno. De los acuerdos de teletrabajo individuales de los empleados debemos informar a la RLT. A ver, la RLT tiene derecho a conocer todo lo que son los contratos y demás. Entonces, estos acuerdos también deberían informarse. A ver, si hay pequeños cambios como cambio de domicilio, pues no sé cuál es la práctica. Normalmente una modificación de contrato, o sea, si nos ponemos estrictos, sí. Pero bueno, también podría ser un pequeño cambio de domicilio. Sí, a ver, vamos a ser estrictos, sí, ¿vale? Para no ponernos en problema. Desconexión digital. ¿Qué pasa ahí cuando hay distintos horarios de trabajo y el correo lo envías en un horario normal, pero no el de otras personas? Hablamos de, ¿no? Cuando tú haces un correo grupal y a lo mejor alguien está en su horario habitual y otros no están en su horario habitual. A ver, hay que ver cada caso concreto. Yo esto siempre lo digo, ¿no? Y habría que ver. Fijaros, es muy interesante la pregunta porque esto es, formaría parte del diagnóstico previo, ¿vale? Porque hay distintos horarios de trabajo, cómo hacemos, y a partir de ahí, en ese protocolo, diríamos cómo deberíamos actuar, ¿vale? Esto es un ejemplo claro de que no valen todos los protocolos, es decir, que un modelo protocolo de desconexión digital no vale para todos. Bueno, que tiene un horario fijo para todos los trabajadores, no hay problema, pero en este caso, por ejemplo, formaría parte de ese diagnóstico previo para ver cómo lo elaboraríamos para no incumplir con la desconexión digital. Dice, si envías un correo a un mail del trabajo, porque muchas veces estás en un hilo de seguimiento, pues es un poco lo mismo que acabo de decir. Es decir, si estás en un mail donde no va directamente a ti, sino que va a un grupo de personas en el que estás, probablemente esto lo habremos puesto en el protocolo de desconexión digital, donde ahí habrá algún tipo de excepción, ¿vale? Cuando yo hablaba del Tribunal Superior de Justicia, hablaba de correos directos a esa persona, ¿vale? Dice, si el envío es un correo corporativo, ¿se considera también intrusión? Sí. Es que no, aquí no hay diferencia entre correo personal y el correo corporativo. Es un correo donde tú le estás. Si es encima el personal, quizás mucho peor, pero incluso al corporativo. Tú no puedes estar mandando correos cuando, bueno, estás de vacaciones, estás en incapacidad temporal, estás fuera de tu horario de trabajo, etcétera. La Yo creo desconexión que es aquí, José Miguel, perdona, aquí sí, también hay que hacer un matiz, que lo has dicho tú, pero veo que en esa pregunta entiendo también que la gente tiene duda de si
Si es un email genérico corporativo que pues para una cosa de empresa y tal, eso no es una intrusión, es cuando tú estás hablando directamente, que es lo que decía José Miguel, que establece en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que es correos directos a alguien que está fuera de su horario, de, oye, fulanito, tienes que hacer esto y tal. Eso es lo que más se defiende, ¿no? Si es un correo genérico que mandas un email a un cliente y en copias a alguien que fuera de su horario, pues caso a caso, lo que decimos, ¿no? Pues tenemos que mirar cada caso en concreto, pero eso no es tan problemático como si tú les estás mandando mensajes directos, órdenes directas a alguien que no está en el horario. Eso para un correo corporativo en el que la empresa mande cualquier información genérica no entraría dentro de este, bueno, habría que mirarlo, pero no es tan arriesgado como lo otro, ¿vale? Vale, ¿dónde estoy? Vale, aquí. La desconexión es entre el personal de la empresa o también hacia afuera de nuestra empresa. No, esto es laboral, es entre empresa y personas trabajadoras, ¿vale? Solo. El hecho de reportar más horas de la jornada laboral implica la obligación de pago de las horas extras. Bueno, si son consideradas horas extras, las horas extras se pueden pagar o se pueden compensar en descanso en función de lo que marque el convenio colectivo. Y hay también en función del convenio colectivo, quien decide o es la empresa o es el trabajador el que quiere que sean compensadas o que sean compensadas con dinero o en descanso. Dice, si un empleado se olvida de fichar al entrar, luego se da cuenta y lo hace más tarde y acto seguido solicita a la empresa que actualice, regularice su hora de entrada, ¿qué implicación o consecuencia puede derivar para la persona de la empresa que hace el cambio requerido? A ver, esto es un tema que habría que valorar. Es decir, bueno, oye, mira, es que se me ha olvidado fichar, pues no sé cuál es la política de la empresa en cuanto a esto. Si se ha dado cuenta ese mismo día y no lo ha hecho, pues bueno, yo creo que tampoco pasaría nada. Si realmente justifica que se le ha olvidado y que ha entrado a la hora que ha entrado. Es decir, este es el punto. Es decir, no, imaginaros que entra a las 12 en vez de a las 9 y dice, oye, que se me ha olvidado fichar, pero que, bueno, pues esto es lo que hay que valorar, ¿vale? Eso, los sistemas de registro digital lo permiten porque si tú haces esa solicitud, hay una trazabilidad de que el empleado ha fichado a las 12, solicita a la empresa que debería haber fichado a las 9 y se rectifica en el horario de fichaje o en el registro para que queden bien computadas las horas, pero queda esa trazabilidad interna digitalmente para que se pueda visualizar. Y eso es lo que, cuando decíamos el tema de la trazabilidad, va en ese sentido. No pasa nada si lo hacemos así, lo que no es posible es que lo pueda modificar él solamente y ponerlo a su antojo, pero sí que si lo hacemos de esta forma no hay problema. Vale, vamos con las dos últimas, ya no podemos estirar Sí, mucho más, sí. ¿vale? ¿Cómo se cuentan los 3 meses de teletrabajo cuando queramos? Bueno, no, los 3 meses son los que son. Es decir, normalmente nosotros no hemos tenido ninguna situación donde contamos los 3 meses, porque los contratos que hemos hecho normalmente son de todos los meses, o sea, anuales y no por tanto por meses. Es decir, dice, puede contarse vacaciones para que ese mes haya 0% y así el mes de antes se pueda hacer más teletrabajo. Esto no lo entiendo muy bien. Es decir, al Sí, final, esto al final lo que yo creo que lo que pregunta es ¿desde cuándo consideramos los 3 meses? Lo que la norma establece y lo que vemos que dice la jurisprudencia también es que se tiene que coger un promedio de los últimos 90 días. Es un promedio que es móvil, o sea, no puedes coger de enero a marzo, no, es en los últimos 90 días se supera el 30%, pues ese es un poco el criterio que sigue Inspección de Trabajo para valorar si en esos 3 meses estás cumpliendo o no el requisito de superar el 30%. Creo que eso es la pregunta más o la respuesta que creo que responde más a la pregunta esta. ok. Y la última, si se reportan más horas de las del convenio de las pactadas, tiene implicaciones para la empresa. Evidentemente, si se reportan más horas y son reales, eso son horas extraordinarias, todo lo que esté por encima del convenio o pactado por la empresa son horas extraordinarias y la consecuencia es, o como decía antes, compensarlas con descanso o pagarlas al precio que establezca el convenio. Pero sí, efectivamente esa consecuencia son horas extras. Vale, Y yo creo que
Ya solo por terminar, bueno, esto último, como decíamos antes, también la empresa tiene ahí una parte que tiene que aprobar esas horas extras, que no es por defecto, y corrígeme si me equivoco, José Miguel, pero por defecto no puede entenderse tampoco hora extra, todo lo que supera esas 1.800 o 1.700 y pico, tiene que haber una aprobación. Pero bueno, como decíamos, cualquier duda que tengáis, si quedan algunas preguntas sin responder, pues si no ya nos iríamos muy tarde. Cualquier pregunta que consideréis que todavía es relevante, pues podéis escribirnos a estos emails y oye, pues podemos hablar o tener una llamada y valorarlo y así lo podemos responder. Al final esas preguntas se intentan responder rápido, pero seguramente quedan muchos matices en el tintero que convendría aclarar, así que nada. Pues nada, yo creo que sin más, pues nos despedimos y os emplazamos otra vez a la siguiente sesión, que ya será después del verano. Os dejamos descansar esas vacaciones y ya para el día 17 de septiembre, me parece que es el siguiente, 16, miércoles 16. 16 de septiembre y el siguiente el 7 de octubre y así espaciamos un poquito y nos vemos otra vez a la vuelta, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y todas y lo dicho, nos vemos en septiembre. Gracias, adiós, buenos días.